Muy buenas noches a todos. Este viernes en la noche vamos a contar en su programa de Haciendo Patria, un programa especial. Con nosotros está esta noche para analizar de nuevo la reelección del presidente Luis Abinader. Va a estar con nosotros Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez es técnico electoral, politólogo en construcción y escritor del libro con los resultados electorales a nivel presidencial desde 1962 al 2020. Ese es un libro, miren aquí, que tiene Roberto, que coge todo lo que tiene que ver a nivel técnico con todos los datos. Buenas noches, Roberto, ¿cómo está? Buenas noches, Miguel Bonilla, encantado, muy honrado de estar en este espacio para hacer estos análisis de la situación que está viviendo el país, de todos estos cambios que se han presentado de cara a los dos procesos electorales venideros, febrero 18, las elecciones municipales, y el 19 de mayo, la primera vuelta, las elecciones congresuales y presidenciales en la República Dominicana. Tenemos varios temas que ver, que analizar, pero el más importante, sin duda, el que nos convoca el día de hoy, es ya la intención formal del presidente Abinader de repostularse, de presentar su candidatura, primero al interno de su partido y luego al país a consideración para términos de reelección. Mira, Roberto, el programa de hoy se trata de análisis, de lanzamiento, de campaña, con su eslogan, que tú lo tienes como el sí, del poder del cambio al poder de la honestidad. Ya. Esa es la filosofía que yo veo en la propuesta. A esa filosofía que tú le inscribiste, yo tengo los análisis, se va a acontecer, vamos a llevar un tema de logro, te tengo un tema de incumplimiento, te tengo un tema de promesa y desafío, pero también le tengo agregado al final a este tema el lanzamiento también o la alianza que anunció el ingeniero Miguel Vargas, que se llama Rescate. Alianza Opositora Rescate RD. Rescate RD. Que no sabemos cuál es el concepto profundo del rescate. ¿A qué se refiere? Porque lo de rescate es bien amplio. Bueno, pero tenemos algunas ideas nosotros. Tenemos algunas ideas que las vamos a compartir, que más bien no se va a basar tanto a la alianza, se va a basar a algo que yo veo más lejos, que es como que la democracia partidaria la tienen secuestrada, y esos temas yo quiero que lo discutimos. Tú como técnico, tú que has trabajado tiempo en la Junta Central Electoral, a ver cuál es tu punto de vista en base a eso. Vamos a comenzar primero con el presidente, con lo que tiene que ver con los temas. ¿Por qué el lanzamiento de Luis y cuáles fueron los logros de Luis para hoy llevarlo a esto, Roberto? Sí, sería bueno que iniciáramos con, si lo tenemos listo, creo que lo habíamos proveído previamente el video donde no las palabras completas, sino donde puntualmente él lanza su reelección, en lo que se prepara el videito para escuchemos de las palabras del presidente. Tenemos Abinader, por ahí un video donde sale el presidente Luis Abinader explicando la intención de su repostulación. Pero lo que viene el video, podemos ir viendo algunos aspectos. Sí. Hermano Miguel Bonilla, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los aciertos, que lo hay y también hay desaciertos, pero iniciemos con lo positivo, los aspectos más importantes, más que resaltan a simple vista de la gestión del presidente Abinader en este cuatrenio que ya lleva 3 años y que será en agosto del 2024 cuando completará los 4 años, y que él ha dicho ya que tiene la intención de repostularse? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas importantes, puntuales, entendí que el país está por iniciar por la oportunidad de los logros, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad que siempre. Sigamos creyendo en el poder de la justicia llamada independiente, o para mí independiente. No sé, ¿qué tú me analizarías sobre la justicia, Roberto?
El tema de la justicia es un tema bien largo. Fíjate que antiguamente, estamos hablando antes de la reforma constitucional del año 94, siempre había una duda de la participación del alto mando de la jerarquía superior de las fuerzas políticas dominicanas en el nombramiento de los jueces, ¿verdad?, de instrucción, de los jueces de jurisdicción, hasta el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Siempre había el temor de que la mano oculta de la política se metía en la selección de estas figuras. Y no es oculto, no es algo que no conocemos. Es bien claro para todos los dominicanos que en nuestro país los últimos 30 años, digamos, ha ido cayendo en un proceso de degeneración ética y moral, donde las figuras que resaltan casi siempre están vinculadas a la política, pero la degeneración en la que hemos caído ha tocado de alguna manera también a la justicia, y eso se traduce en el aspecto impunidad. Es decir, no vamos a cargarle el dado totalmente a los actores del sistema de justicia, ni se los vamos a cargar a los políticos, pero es evidente que cuando el Ministerio Público, donde comienza la acusación, digamos, de un proceso de corrupción, cuando no se arman expedientes bien elaborados, bien estructurados, bien sustentados, y se llevan a cabo procesos politizados quizás, pero en algún momento hacerle algún daño a algún candidato político en medio de la campaña, sospechoso que casi siempre los casos resonantes de corrupción salen a luz 6 meses, 1 año antes del proceso comicial, nunca en el principio de la gestión de los partidos políticos. Puede que aparezca uno que otro caso, pero los grandes casos regularmente se utilizan en lo que la política anglosajona le llama lawfare, o sea, utilizar la justicia, la ley, para el tema político, para el tema electoral. Ahora bien, desde mi punto de vista, el cambio del presidente Abinader con la sustitución, con el nombramiento de las nuevas autoridades al frente del máximo organismo de la justicia, ha devuelto de alguna manera la confianza en la población en que los procesos que se hacen son transparentes, y que la justicia se ha vuelto a poner se ha empoderado nuevamente y ha podido retomar temas que son difíciles de enfrentar. Aquí hay temas de corrupción que en gestiones anteriores no se tocaban, porque tocaban a figuras importantes del partido de gobierno de turno, y quizás esta ha sido la oportunidad que ha tenido el país de tener un gobierno que le ha dicho a la justicia, le ha dado el apoyo, el Ejecutivo le ha dado la posibilidad de que haga su función, tomando en cuenta que el dominicano debe saberlo, que la estratificación de división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, es una doctrina política y jurídica de la Revolución Francesa de 1789. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía estemos pensando que el ejecutivo, el presidente de la República, meta su mano en la justicia, o que la justicia se deje permear por la corrupción? Si no se ha logrado de 100% la ejecución de ese nuevo esquema de justicia, me parece a mí que la población le queda la impresión de que después del cambio, por fin en el sector justicia las cosas se están haciendo un poquito mejor. Mira, yo te digo que sí, yo puedo afirmar que un poco ha cambiado la justicia. Uno está inscrita, que es lo que aspiramos, que va en los desafíos ahorita, de que aquí nunca se hubiera visto un general preso. Aquí no se había visto. En los 12 años era que lo ordenara el faraón de la República, el presidente Balaguer. Aquí nunca se había visto un empresario de primera clase envuelto en temas que lo metaran de corrupción, esté metido o no esté metido, que lo metieran en corrupción. Y en esta vez se ha visto, estamos hablando que un funcionario de primera línea un funcionario empresario de primera línea tuvo que abandonar el gobierno por presión, con problemas de justicia. Entonces, si nos vamos a eso, sí, en base a eso el presidente debe devolver. Ahora, nos vamos. Que yo veo que es un logro del presidente, porque para lo sepa la gente, estamos discutiendo primero los logros, y vamos a discutir distintos temas, es de la continuidad. La continuidad de la obra, Roberto, han sido clara y precisa, y se ha visto.
No sé qué tú analizarías en base a la continuidad. Tú eres un hombre conocedor viejo de política, no tanto de edad, pero es un hombre leído, vive estudiando la cosa. Y yo soy, de lo que te puedo decir, que yo tenía años, uno que vive fuera del país, sabe que en República Dominicana llega un gobierno y lo que primero arranca es abrir obra una encima de la otra. Por eso tenemos muchas cosas, sin embargo el presidente le ha estado dando continuidad a obras muy trascendentales, como terminar todas las circunvalaciones, las presas que nadie le hacía caso, te ponen un verano, el puerto de Manzanillo, todo eso. Entonces los metros, aumentar los metros, hacer cosas. La terminal de cruceros en Puerto Plata. Terminal de cruceros en Puerto Plata. Entonces no sé qué tú analizarías en base a eso. Sí, definitivamente la continuidad del Estado es un valor importante en la democracia. Cuando cada 4 años o en cualquier otro país, después de terminado un periodo presidencial, las nuevas autoridades que asumen comienzan con una agenda nueva y cambian 365 grados la ejecutoria, evidentemente que el país cae en caos y en confusión, porque aunque primariamente, digamos, vamos a darle el beneficio de la duda, las nuevas autoridades tengan mejores planes que las anteriores, la política tiene que estar supeditada a la ciencia, y la ciencia tiene que ver con la planificación. En la administración pública, la improvisación se traduce en ineficiencia y se traduce en dilapidar recursos. Si ya el gobierno anterior inició una carretera, la construcción de una presa, una terminal de cruceros en un puerto, digamos, estoy poniendo algunos ejemplos saltados. Cuando el gobierno que entra, el nuevo gobierno, cambia totalmente esta programación, tú detienes ya la ejecución inicial de esos proyectos. Y eso se traduce en que se pueden perder, agotar esos recursos que fueron destinados para esas obras, se pierde tiempo porque desarrollar ciertas obras requiere tiempo, y yo no lo enfoco solamente en el aspecto de las obras materiales, también tiene que ver con la continuidad de las políticas de Estado. Fíjate que una de las principales medidas que el pueblo no observa es la estabilidad macroeconómica del país, que la hemos tenido en comparación con otras naciones vecinas. Fíjate que en las hermanas repúblicas de Venezuela, Ecuador, Perú, en Brasil de alguna manera, hemos tenido conatos importante en el nivel político e inestabilidad económica. En Argentina están saqueando los negocios públicamente hace una semana, oleada de gente que reclama por tener acceso a ciertos bienes que no lo puede conseguir por el tema de la inflación. Y fíjate que el presidente Abinader lo primero que ratifica es al actual director del Banco Central nuestro. Las autoridades de los bancos centrales de los países son las que conocen el know-how de cómo manejar los aspectos económicos, y regularmente no se improvisa. Entonces, fíjate, hasta en algo tan neurálgico, desde que el presidente Abinader asumió en agosto del 2020 la presidencia, lo primero que pensábamos los dominicanos era que las autoridades del Banco Central eran las primeras que iban a saltar. Entonces, hay que ser muy mezquino como dominicano y no reconocer que aunque el presidente Abinader ha iniciado nuevos proyectos desde el punto de vista de la construcción o algunas políticas nuevas de Estado, también ha sido muy responsable en darle continuidad al Estado en su diseño y en la ejecución de los proyectos que otros gobiernos ya han hecho. No, Roberto, y a eso, en esa continuidad, tú le agregas a los concursos públicos. Los concursos públicos ahora son más abiertos. Hay muchos jóvenes que se hicieron ingenieros, que se hicieron esto, muchas empresas participando, que un poco se ha partido el monopolio, que se le ha estado dando oportunidades, Roberto. Que se inició de alguna manera en la primera gestión del presidente Danilo Medina y que después se desvirtuó de alguna manera. Por eso te hablé, pero que la continuidad con más fuerza. Ok, el rescate, y es como tú dices, un joven que se gradúa de ingeniero o arquitecto y que necesita, cuando el Estado le da la oportunidad de concursar de manera
transparente y lograr esa primera obra, ese pudiera ser el empuje para el desarrollo de ese profesional. A nivel macro, entonces, llevándolo a la población general, digo yo que no se ha hecho, pero puede hacerse. El presidente Abinader debe pensar, todavía le queda un año, en impulsar políticas para el primer empleo, porque hay una gran cantidad de jóvenes dominicanos que llenan los barrios, ¿verdad? Las esquinas de los barrios de manera ociosa, y que quizás lo que necesitan no solamente es que se les permita estudiar. Tú que has vivido en el extranjero sabes que nuestro sistema educativo, no en la calidad, sino digamos en la cobertura, es uno de los sistemas más avanzados en comparación con otros países de América Latina, que siempre vemos cada año que se queda una cantidad de niños sin cupo, pero para mí esa es una política que pudiera implementar el presidente Abinader ya en lo que le queda, es impulsar políticas de primer empleo, hacer alianzas con el sector privado como él vive haciendo, alianzas público-privadas, pero en este aspecto enfocarse en que si los jóvenes que salen del bachillerato o los que están estudiando y tienen edad ya de laborar y no tienen un primer empleo, esa podría ser la causa fundamental para delinquir y para no ser elementos útiles en la sociedad. No, y que debe de agregarle a eso que en materia de educación deben de hacerse cambios profundos en materia de educación, y para que haya mejores avances educativos y mandar los profesores fuera, buscar todo lo que sea, crear muchos profesores de párvulo, que el niño Esa es una de las debilidades que tenemos, que el gremio de los profesores se ha hecho experto en defender las causas de los maestros de manera legítima, porque para eso están los gremios, para protegerlos. No ha hecho tampoco un gran esfuerzo para hacerle entender a sus afiliados, a los maestros, ese sindicato de maestros tan poderoso como lo fue o lo es en México y en otros países, pasarle la información de que la calidad de la educación, uno de los elementos, de los componentes más importantes, es el mismo maestro. Cuando el maestro se capacita, cuando el maestro se actualiza, cuando el maestro maneja las nuevas tecnologías, tiene mayores herramientas para hacer esa labor, que es la de iniciar a los más pequeños, a los jóvenes, en una educación crítica. Aquí hemos tenido la famosa misa educativa Santa María Madre de Dios, que alabamos, Señor. Oficina de Asesoría Migratoria de La educación que hemos tenido es una especie de recitación de misa católica, donde los muchachos memorizan y repiten cosas y no desarrollan el pensamiento crítico. Y ahí te doy la razón en que el Estado, y creo que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación están caminando en esa dirección. Fíjate que hay nuevos libros de texto. Por lo menos en el área de sociales, los libros están siendo editados por el reconocido historiador dominicano don Roberto Casá, director actual del Archivo General de la Nación, y yo que conozco de cerca ese gran trabajo que está haciendo don Roberto Casá, estoy seguro que uno de los mayores aportes a partir de este año escolar es que nuestros nuevos libros de texto, por lo menos en el área de sociales, van a tener un cambio radical en cuanto a la calidad, y va a ser un elemento importante para mejorar el tema educativo. Señores, yo les voy a pedir que nos ayuden a compartir, si les gusta el tema, y decirle a ustedes que nosotros estamos hablando con Roberto Rodríguez, escritor del libro de resultados del 1962 al 2020. Ahí usted haya. Yo les recomiendo que a los políticos, a los inscritos políticos, lo enganchados, no lo enganchados, que lean este libro, que lo consuman. Roberto, yo quiero que tú le digas a la gente dónde se está vendiendo este libro, para de una vez vamos a entrar al tema también, que ya estábamos luchando y diciendo los logros y desafíos del presidente, porque y dónde podía haber problemas. Ahora vamos a trabajar con los temas de incumplimiento electorales y cuestiones, pero yo quiero que tú antes le digas a la gente a dónde podemos encontrar este libro. Sí, resultados electorales del nivel presidencial de 16 elecciones 1962-2020 lo pueden adquirir de forma física en Cuesta Centro del Libro. Pueden ir a la Abraham Lincoln con 27 de febrero a Cuesta Libros. También lo pueden pedir por su página de internet, por envío, y está disponible para el mundo entero en Amazon KDP.
Usted entra a la página de su país que le corresponda de Amazon y Amazon se lo envía a su hogar. También a través del 809-707-2689 estamos haciendo envío a todos los pueblos del país. O sea que tiene 3 posibilidades, ya sea por Cuesta Libro, ya sea por Amazon o por el envío directo. Es importante anunciar que desde hoy, en la Feria del Libro que se inaugura, habrá un stand con la librería Prodocente donde tendremos a disposición este libro, y todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde, estaré por allí para los amigos que quieran pasar a comprar su libro y se los firme. Estaré a partir de las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Ahí vamos a estar invitando a nuestros amigos para que no se pierda esta belleza del libro que nos informa a nosotros, con todos los datos estadísticos a nivel presidencial. Roberto, seguimos el programa. Puede dejarme la portada del libro ahí para que la gente lo vea y conozca con quién estamos hoy conversando. Roberto, mira, el presidente hoy se reelige, pero tiene una serie de incumplimientos que no cumplió. Primero, vive un reclamo constante de la base de su partido, pero también tiene un reclamo constante de los aliados. Eso es garrafal. ¿Crees tú que en esta nueva vuelta cuál sería el eslogan para volver con todo estos incumplimientos? ¿Crees tú que la gente escuchará, a pesar de que ya le hablamos de los este hecho histórico y de la situación internacional? En la República Dominicana, en este momento, solamente hay 2 fuerzas políticas. Te las digo: el Partido Revolucionario Moderno, o el famoso antiguo PRD, que no hay que esconderlo, que las fuerzas PRMistas son ese sentimiento PRDista, revolucionario, tradicional, expresado en unos nuevos símbolos, en un nuevo logo, en una nueva forma política, pero ya desde el poder, porque alcanzaron el poder. Y el otro partido que hay en la República Dominicana en este momento es la oposición. Fíjate que han tenido que hacer una alianza opositora para poder, en el primer match, en las elecciones municipales de febrero, intentar competir, porque los números no le dan. Si las elecciones fueran mañana, las presidenciales, porque aunque ellos dijeron que el nuevo, esta alianza, este acuerdo PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, abarca lo presidencial, yo no sé si tú lo has visto, pero yo no he visto un documento firmado por el presidente del PLD, por el presidente de la Fuerza del Pueblo y por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, donde contemple las formas en que eso se haría. Quiere decir que se queda en una intención. Yo creo que de ese acuerdo hay una segunda parte. Pues mira lo que tú estás previendo. Tú estás previendo que ahí no había firma. Ahí yo vi muchos abrazos de amigos, un reencuentro fraternal de compañeros. Y ahí yo sí te compro y te creo lo que tú estás diciendo, que hay un partido y hay una oposición. Una oposición, cuando tú lo dices ahí, bueno, están ligados todos, que son los que siempre estuvieron juntos ahí. Son los que... Pero un acuerdo per se firmado no hay. Ahí no lo hubo. Entonces ahí tú me das pie para hablarte del tema de la estratificación de política de fuerza. Las encuestas en este momento dicen, la mayor Gallup, dicen que el Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad?, queda en primer lugar en una primera vuelta, que Fuerza del Pueblo y el PLD compiten por el segundo y tercer lugar porque tienen puntuaciones muy cercanas. Entonces, ante esa realidad, ¿verdad?, ante esa realidad, una persona no tiene que ser un experto en ciencias políticas. Un observador tímido de la política tiene que observar cosas que ya yo he dicho en esta semana. Primero, ¿dónde quedan los reformistas esta vez? El Partido Reformista Social Cristiano, ni injusticia ni privilegio, el de Quique, el Partido Reformista que fue... Y todo el paso que ya tiene algo, creo que ya está firmado, una alianza con el PRM,
Bueno, yo no pudiera afirmar no lo está afirmando, vos en la ok, se escucha, se ha escuchado igual eso. Que Guillermo Moreno también. Sí, 73.913 votos, un 1.80%, casi un 2% en la alianza, donde es el Partido Reformista quien coloca su lema para que el doctor Fernández, con su nuevo partido Fuerza del Pueblo, que se inventaron a la carrera, participara como candidato presidencial. Y esos 2 millones de firmas que le llevaron en un acto masivo en el Estadio Olímpico al doctor Fernández, finalmente terminó en 368.000 votos. Entonces, hay que ser serio, hay que ser claro. La política se nutre de realidades. No es porque tú sueñas, aspires o empujes una fórmula política que vaya a obtener los resultados que tú quieres. La realidad es que la Fuerza del Pueblo, últimamente, los últimos 4 años, una fuerza nueva, no se le puede pedir que tenga la fuerza política que tiene el PLD, el empuje del PLD o del Partido Revolucionario Moderno, con apenas su primera participación. Recuerden los votos que sacó el Partido de la Liberación Dominicana en su primera participación en el año 78. O sea, por ahí debe comenzar tu análisis. Mira, en el año 78 el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 18.375 votos, 1.12%. 1.12%. ¿Cuánto saca Fuerza del Pueblo como partido en el año 2020? 5.69. Deberían sentirse contentos, agradecidos, que lleva casi 5 veces la votación que sacó el PLD, su partido base de donde surge. ¿Tú sabías que lo que pasa con Leonel Fernández o la Fuerza del Pueblo es de que ellos, lo primero que tienen unos letreros grandes que dicen rumbo a los 2 millones? Ya. Pero a los 2 millones de firmas que quedaron en 360 y pico mil de votos, o a los 2 millones de votos que vamos ya casi estamos hoy a 5 meses y días prácticamente de las elecciones de febrero 18. Esto es fácil. Si el doctor Fernández tiene 2 millones, 2.5, o tiene 1, o tiene 1,5, o tiene 3 millones, eso lo vamos a poder saber en las elecciones menos de 6 meses. En menos de 6 meses, ¿verdad? Entonces, no se plantea así, pero es un gran desafío que el doctor Fernández y su Fuerza del Pueblo tienen. Es demostrarle a la nación, ¿verdad?, que aunque la política es dinámica y cambia la situación del 20 ahora para el 2024, es un desafío muy grande, ¿verdad?, en una elección de medio término que hubo un 50% de abstención en el año 2020, cómo él le demuestra al país, ¿verdad?, que su popularidad, la que ellos dicen tener, la que las encuestas le indican de alguna manera, desde el punto de vista electoral, se concretiza el día de las elecciones en las mesas electorales, donde se ganan y se pierden las elecciones. Y ahí viene el tema técnico que mucha gente no observa. Tú puedes tener la mayor simpatía del mundo, las características para que sea la estrella del momento político, pero si tú no tienes el ejército de soldados que acarreen esos votos el día de las elecciones, tu fórmula electoral se queda en intención y no se convierte en una realidad, que fue lo que le pasó en el 2020, que él tiene el reto de cambiar eso en febrero del 2024, pero eso lo sabremos en pocos meses. Mira, yo a esto le puedo agregar que el presidente Luis Abinader ha tenido un buen estratega de campaña, aun si ese estratega no debe ser el mismo, y es de que dejar a la gente en incumplimiento, tanto los aliados. El valor de la honestidad. Sí, el valor de la honestidad ahí yo no creo que está. Entonces, ¿qué yo te puedo decir? ¿A dónde sí ellos le han dado un palo de la campaña? Bueno, yo no sé si ustedes han visto unos letreros que hay 2 millones metidos en la cuestión de salud, en riesgo de salud, 2 millones que hay en Senasa. Entonces ellos tienen un letrero 2 millones de esto, y entonces nosotros tenemos 2 millones. Ajá. O sea, es una campaña también. Bueno, pero es muy riesgoso, porque si las elecciones fuesen simultáneas como antes, todas el mismo día, es decir, el nivel municipal, el nivel congresual y el nivel presidencial fuesen el mismo día, tú tienes rejuego para hacerle entender al elector de que él tiene la posibilidad de premiarte.
pero ahora hay una previa, hay un juego previo, hay una eliminatoria. Antes de tú decir que tienes ese poder, tú tienes que demostrarlo en febrero 18. Y es muy riesgoso levantar unas expectativas. ¿Tú sabes qué sería lo inteligente? Y yo no lo vi en ese acuerdo. Hubiera sido inteligente que, como son líderes, Danilo Medina y el doctor Fernández, de una misma organización, discípulos del profesor Juan Bosch, sin miedo le hubieran presentado al país una alianza opositora genuina, dando la cara, porque en ese acto yo no vi al presidente Fernández ni vi al expresidente Danilo Medina, ¿verdad? Ni vi a Abel Martínez, que es el candidato. ¿Cómo queda Abel? ¿Cómo queda Abel, el candidato que fue escogido con mucha dificultad dentro del PLD? Que ellos dicen que no prende de alguna manera, pero que no es que no prende, es que una candidatura de nivel presidencial no se puede improvisar en meses, ni siquiera en pocos años. Bueno, es algo que toma tiempo. Ya estamos al final del programa. Yo quiero reiterarle a todos los que nos están viendo que nos ayuden a compartir, que le den me gusta, que invite a los amigos a ser parte de Haciendo Patria. Nosotros tenemos programa los miércoles, un programa de análisis, Roberto. Tratamos todos los tipos de temas. Los he visto varias veces y les felicito por la calidad de la transmisión y por los temas que ustedes trabajan. Pero también tenemos con el compañero Héctor Villanueva un programa que se hace los lunes aquí y por allá, que es un poco de mezcla entre lo social, tiene que ver con lo que tiene que ver con los temas migratorios, y ellos le meten un poco de política. Bueno, ahí tienen una mezcla, una jerga, que es un programa que se hace, que se llama Aquí por Allá, que es de la parrilla de aquí, de Haciendo Patria. También nosotros tenemos segmentos de deporte que lo maneja Daniel Santana, también con nosotros, y invitamos a todo el mundo que le dé me gusta, que nos ayude a compartir, para ver si nosotros como plataforma llevamos a hacer algo, porque nosotros llevamos como bandera los trabajos sociales. Roberto, promesa que puede hacer el presidente de campaña, pero va acompañado ahora con promesas también que deben hacer los que aspiran a diputados, a senadores. Una de ellas sería de campaña, una que es tajante del presidente, enfrentar la delincuencia del país, algo que espera que lo enfrenten con mayor capacidad. Aún usted lo vea que está yendo los lunes al Palacio, que se ha convertido en el segundo, como primer mandatario, se ha convertido en el segundo jefe de la policía, que eso está bien. Creo que está cogiendo algo de algunos países de fuera, que los mandatarios siempre van a los ministerios. El Código Procesal Penal debe ser algo que debe de inscribirlo en campaña y que lo hagan. Reimpulsar. Que finalmente logremos hacer este cambio en esta legislación. Es de la justicia independiente y la reforma, que es algo esperado de la policía. Que debe la esperada reforma de la policía, que casi siempre terminamos cambiando el uniforme, lo que es cambiando las formas. Lo que es esa y justicia independiente. Analicemos esos pasos en 10 minutos que nos queda de programa. Yo quiero saber si podrá el presidente Abinader montar parte de su campaña en eso y hacer lo que se cumple. Sí, sin dudas. Fíjate que él introduce en su corto mensaje anunciando su repostulación, introduce el elemento de la honestidad. Habla de que se necesitan impulsar nuevos cambios que quedaron inconclusos, que todavía hay cambios que se necesitan realizar, pero habla del factor importante de la honestidad. Yo no lo conozco personalmente al presidente Abinader, no he tenido la suerte de conocerlo, pero como ciudadano común tengo la impresión de que es un hombre honesto, de que es una persona íntegra y que tiene grandes intenciones para hacer los cambios del país. Hay otros actores del sistema como Guillermo Moreno, para mencionar nombres, el mismo Eduardo Estrella, que lo ha acompañado en el Congreso, y hay que salir de la mezquindad. No le luce a todo el mundo colocarse la etiqueta de honesto en este país, donde la mayoría de los actores nos conocemos, donde el pueblo ya no sabe cuál es el alcance de los políticos, donde hay gente que está anunciando acuerdos programáticos y políticos, pero conocen las colas
que se le pueden pisar. Entonces, el valor de la honestidad es precisamente eso, es decir, yo impulsé un cambio a partir del año 2020 que se ve, que el país lo puede ver en la justicia, que lo puede ver en las ejecutorias de gobierno, pero no es suficiente, hay que seguir haciendo otros cambios, por eso pide otra oportunidad de repostularse, pero dice que fuera de toda esa planificación programática, ideológica, si se quiere filosófica, a esta sociedad lo que le hace falta es combatir la corrupción, por eso la reforma, la corrupción y combatir la delincuencia, ¿verdad? Darle duro a la degeneración ética y moral que tiene este país, pero desde el eje de la honestidad. Tú no puedes, ¿verdad?, lavar tu carro en tu marquesina, ponerlo nuevo con agua sucia, tiene que ser con agua limpia. Eso es así. Tú no puedes hacer cambios desde el poder utilizando actores que no estén revestidos de esa aura. Ojalá, desde mi punto de vista, que el presidente Abinader, que va a tener la oportunidad ahora, porque ahora es que él tiene que tomar mayor empeño en hacer una campaña abarcadora que involucre a muchos actores que no participaron en el proceso anterior, gente de la sociedad prestante que pueda aportar, que son gente de bien, ¿verdad? Él tiene que utilizar esa oportunidad para que su nuevo gabinete, de lograr la repostulación, o tiene tiempo porque le queda prácticamente un año de gobernar, de que su gabinete presidencial esté integrado por gente proba, por gente honesta, por gente buena, por gente que no vaya al Estado necesariamente a hacer negocios y a buscar cosas particulares. El valor de la honestidad del presidente Abinader yo lo aplaudo, lo promuevo, pero presidente Abinader, por favor, una sola ave no hace primavera. Se necesitan mucha gente honesta, integre, es mi exhortación. En un momento que todavía yo no he tomado una decisión de quién voy a apoyar políticamente, eso lo diré más adelante, pero un mensaje estratégico al presidente Abinader en función de esa concepción filosófica muy correcta, porque a esta sociedad le hace falta honestidad, le hace falta pulcritud en el manejo de la cosa pública. Ojalá que él pueda entender que él tiene que integrar en esa alianza desde el poder a gente que no tenga compromiso con la corrupción, con la delincuencia, con el pasado, y que le pueda ayudar a hacer un gobierno. Entonces, él no lo puede lograr solo, él necesita más gente. Tú eres de los que diría que el presidente en ese eslogan le faltó algo, que yo entiendo y lo analizo que le faltó algo, atendió un técnico, y fue transparencia. Y creo que fue también sabio no poner transparencia, porque transparencia abarca el valor de la transparencia también. El valor de la transparencia abarca a mucha gente, aunque tenemos a Milagro Estivo ahí. ¿Quién le presenta, quién le inscribe formalmente en el proceso interno? Por eso voy para manda allá. Un mensaje. Entonces él debió de meter eso, porque él puso el Estivo un símbolo de la política ética, de honestidad y de la transparencia. Entonces, ya para despedirnos del programa, yo te invito a que en un próximo programa analicemos el discurso o la rendición de cuentas del ingeniero Eduardo Estrella por su paso por el Senado. Con mucho gusto. Yo quiero que analicemos eso. Un hombre de valor, que hay que, a la gente de su nivel hay que ponderarle sus ejecutorias, y para mí sería un honor hacer esa ponderación, analizar ese discurso. Yo quiero analizar ese discurso. Yo soy amigo de Eduardo, no le he dicho que yo voy a hacer este tipo de programa, ni le tengo que decir. Pues yo creo que los dominicanos merecemos que por cualquier quinita que le llegue ese tipo de gestor del erario público, un hombre capaz que trabajó duro y transformó ese tema. Pero en el programa que vamos a hacer especial en la próxima semana vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Agradecido de esta oportunidad, y tú sabes que estoy a tu disposición cuando tú lo entiendas para hacer este tipo de análisis. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ya ustedes saben, nuestro público de Haciendo Patria, su programa especial. Estos programas van a estarse haciendo a menudo porque vamos a tener elecciones
y no lo vamos tanto a hacer desde el ámbito político, sino dando ideas, ofertándole a la gente cómo se puede echar un país para adelante, que es lo que nosotros aspiramos, a que el país cambie, que eche para adelante con honestidad, con pulcritud, con régimen de consecuencia, con transparencia, y que se impulse bien un país hacia adelante. Eso es cuanto, Roberto. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Ya usted sabe.